yo siento aquí muy dentro es tan inmenso que no puedo explicar. Desborda mi alma en tu presencia, Jesús, con todo mi ser te alabo. Lo que yo siento aquí muy dentro es tan inmenso que no puedo explicar. Desborda mi alma en tu presencia, Jesús, con todo mi ser te alabo. Hola, buenos días. Qué lindo poder compartir esta mañana con ustedes desde el canal de YouTube de la Iglesia Bautista del Centro San Luis. Estamos en un tiempo precioso donde estamos compartiendo la campaña Jesucristo es el Señor. Y queremos compartirla con vos, este tiempo de alabanza, de adoración, la palabra del Señor. Y qué bueno que podamos, ahí en donde estás, en tu casa, compartir este ambiente de bendición. Deja que el Señor ministre a tu vida, a tu corazón en esta mañana. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal? Muy buenos días. En esta mañana te invito a que alabemos el nombre de Dios. El Salmo 103, el salmista David escribió: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios. En verdad, Dios nos llena de favores, nos llena de su misericordia todos los días. Por eso te invito en esta mañana que desde tu hogar, desde donde nos estés viendo, nos unamos en alabanza, nos unamos a cantar a nuestro Dios. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, me adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, sí, Señor, tu majestad. Oh, eres Rey de los cielos,
Eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh Jesús, tu majestad. Oh. Gracias, Señor. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey. Tú eres Rey. Señor, en esta sencilla adoración queremos declarar y reconocer tu señorío sobre nuestra vida, Señor, y sobre todo lo que nos rodea. En esta mañana te invito que ahí en el lugar donde estás podás en esta adoración reconocer a Jesús, Rey sobre mi vida, Rey sobre mi casa, Rey sobre mi salud, Rey sobre mis finanzas, sobre mis sueños, sobre mis proyectos, incluso Rey sobre mis dificultades, sobre mis problemas. Señor, queremos realmente entregar todo en tus manos para que en todo podamos ver tu mano obrando. Rey sobre toda tempestad. Oh, Rey
sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, Rey sobre toda tempestad. Tú eres Rey sobre toda enfermedad. Y eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey, Jesús, tú eres Rey. Jesús, declaramos, eres Rey. Oh, tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Muy buenos días, qué bueno encontrarnos nuevamente. Y queremos en este día comenzar con nuestra segunda semana de campaña. La campaña que hemos comenzado la semana pasada, en la que nuestro tema es Jesucristo es el Señor. Hoy comenzamos con el tema Jesucristo, Señor de la sociedad. El domingo pasado vimos Jesucristo, Señor de mi vida. Y vamos a ir continuando de esta manera durante 8 domingos para poder profundizar en este tema sumamente interesante. Y entrando en este tema de Jesucristo, Señor de la sociedad, me gustaría hacer un poco de historia para poder entender esos procesos políticos, históricos que se movieron y en los que Dios tuvo participación, de la manera en que Dios actuó en las diferentes personas, en los diferentes personajes que tuvieron la responsabilidad de escuchar la voz de Dios y indicarles al pueblo qué hacer. Para poder entender, me gustaría leer el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. Dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es el versículo final del último capítulo del libro de Jueces. Y durante otros capítulos anteriores, a partir del 17, 18, 19, repite esta misma frase. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué interesante que haga tanta mención de esta situación, porque en realidad era un tiempo difícil, un tiempo anárquico, un tiempo donde realmente pasaba esto. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Parecido a veces a nuestros días, ¿no es cierto? Por eso digo que es importante poder entender la historia, porque vemos reflejadas muchas situaciones similares en nuestros días. Si nosotros hacemos analizamos un análisis, ¿no es cierto?, de qué es lo que sucedió y cómo fueron las situaciones en el pueblo de Israel, podemos ver que existieron 2 etapas hasta este momento. Primero, la primera etapa fue la etapa de los patriarcas, donde Dios les hablaba directamente y ellos transmitían al pueblo, a su gente, qué es lo que Dios quería que ellos hicieran. Este patriarcado se sucedía de persona en persona a nivel familiar, ¿no es cierto? Esa era la sucesión, la forma en que seguía el próximo patriarca. Y de esta manera el pueblo iba recibiendo lo que Dios tenía, la forma en que tenía que moverse, dónde tenía que ir, qué tenía que hacer, lo recibía directamente de Dios y era la persona la encargada de transmitirle al resto.
Después de este periodo de los patriarcas, donde Abraham es el que más conocemos nosotros, el que más recordamos, viene otro periodo, el periodo de los jueces o libertadores, especialmente Moisés, Josué, que fueron los que condujeron al pueblo hacia la tierra prometida, y ahí comienza también un tiempo especial en donde Dios le habla directamente a Moisés, le habla directamente a Josué y los que siguieron, y les indica exactamente qué hacer, cómo hacer. Entonces era un tiempo en que Dios hablaba directamente. Entonces, como persona, un rey humano nunca habían tenido, pero sí existía esto de la teocracia. ¿Qué es la teocracia? La teocracia es el gobierno de Dios. Teo quiere decir en griego Dios, y cracia sería el dominio. Es decir, la teocracia es el gobierno de Dios, es el gobierno que se establece por parte de Dios. Entonces Dios quiso siempre que esto fuera de esta manera, que se instalara esa teocracia de manera que el pueblo pudiera recibir las indicaciones directamente de Dios. Pudo haber un tiempo así, ¿no es cierto? De hecho, lo podemos ver en las Escrituras. Pero llegó un momento, como dice aquí el final de Josué, que cada uno hacía lo que le parecía. Llegó un tiempo en donde no quisieron más escuchar lo que decían los jueces, lo que se les decía, las indicaciones que venían de parte de Dios. Y Samuel, el último de los jueces, tiene una responsabilidad muy grande, porque él también venía a un tiempo donde no había habido voz de Dios, porque ya la gente tenía este estilo, no quería más saber lo que Dios quería para ellos, no escuchaban más, hacían lo que les parecía. Entonces hubo un tiempo donde no hubo voz de Dios, donde Dios no se comunicó, no les dijo más qué hacer. Hasta que llega el tiempo de Samuel, y Samuel anhela la presencia de Dios, lo busca, y Dios empieza todo un trato con él, y empieza a hablarle. Y Samuel escucha. Le costó al principio entender y estar en sintonía porque no estaba acostumbrado a esto. Pero Dios empezó a hablarle y le empezó a dar indicaciones también para el pueblo, cómo manejarse. Y al principio, escuchan, hacen, hasta que llega un momento que el pueblo no quiere más. No quiere más escuchar a Samuel, no quiere más hacer lo que le dice. Aparece Samuel y dice, así ha dicho Jehová, el Señor ha dicho tal cosa, y el pueblo se cansa de eso. Y fíjense lo que les dice en 1 Samuel, capítulo 8, versículo 6 y 7. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y esto es muy importante. El pueblo no quería que Dios reine sobre ellos, en el formato de una persona, en ese caso, este juez Samuel, que era el que llevaba la palabra y la indicación de Dios a la gente. La gente ya no quería más esto. Y entonces pide un rey, una persona física que ellos pudieran ver y que les dijera y les marcara y les indicara qué es lo que tenían que hacer. Dios le dice, bueno, dale, está bien, les vamos a dar un rey, yo les voy a dar un rey. Pero Dios también buscó, no cualquier persona, para que cumpliera esta función. Y en un momento le habla a Samuel y le muestra cómo buscar a ese rey. Dios le da un rey entonces conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Este es David, un rey que de muy jovencito había aprendido a exaltar a Dios, había aprendido a adorarle, a honrarle. Y una de las cosas fundamentales, él había aprendido el señorío de Dios, había entendido que Dios era el Señor de todas las cosas. Y nosotros podemos ver
en los salmos la cantidad de alabanzas, la cantidad de formas en que David se expresa de Dios, de su Señor. Cuando llega al reinado, David hace esto, ¿no es cierto? Les empieza a contar a la gente, les empieza a mostrar, les empieza a enseñar cómo adorar y instaura esto tan importante que es la adoración y les empieza a mostrar y a enseñar que hay un Dios verdadero. Pero Él no es el rey de Israel, el rey de Israel es Dios, el único Dios verdadero, Jehová. Y esto, bueno, las personas obviamente lo entienden al principio, buscan a Dios, pero obviamente se suceden mucho más reinados después. Algunos reyes buscaron a Dios, otros no lo buscaron a Dios, y entonces se producen situaciones también difíciles, en donde la teocracia corre peligro, o sea, Dios deja de reinar sobre las personas. Y más o menos 10 siglos después de David, nace un descendiente de David, de la tribu de David. Y este varón, Jesús, es el que viene a reinstaurar este reinado, esta teocracia. Esta es la función, una de las funciones importantes que tiene Jesús cuando viene a esta tierra. Él cuando viene predica y les enseña acerca del arrepentimiento. Su mensaje es: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es el reino de Dios entonces? ¿De qué reino estamos hablando? Precisamente de la teocracia, del gobierno de Dios en medio del pueblo. Entonces empiezan a surgir distintos tipos de reacciones, ¿sí? Muchos aceptaron, muchos lo siguieron, otros, como al principio, rechazaron, no quisieron ese gobierno, no quisieron que reine sobre ellos, no quisieron entender que era que había sido enviado por Dios, que era el Hijo de Dios y que quería reinar sobre todos ellos. Los judíos lo rechazaron en ese tiempo. Y es interesante ver cómo se fue propagando y cómo fueron conociendo. Al principio Jesús se rodeó de algunos, ¿sí? Fueron sus discípulos, sus apóstoles, los que Jesús seleccionó. Fueron 12 los que lo acompañaron en su primer tiempo de ministerio. Después lo siguieron, no sé, como 70, se formó un grupo y Jesús también los envió para poder hablar, para poder llevar la palabra y este mensaje a otros pueblos también. Y en un momento que ya Jesús había partido, había sido ascendido a los cielos, y en el momento en que se reúnen ellos ya para la fiesta de Pentecostés son 120 los que reciben la visitación del Espíritu Santo. Ya de 12 que eran en un principio, 120, y a partir de ahí, a partir del derramamiento del Espíritu Santo, se produce una explosión de poder, una explosión de gozo, una explosión de búsqueda, de contagiar todo eso que ellos habían recibido a los demás. ¿Qué es lo que los motivó a conservarse, a buscarse, a transmitir después el Evangelio? Este señorío de Cristo en sus vidas, como escuchábamos el domingo pasado, este Kyrios, Jesús es el Kyrios. Muchos de ellos tuvieron la oportunidad de seguir transmitiendo, pero otros muchos tuvieron la desgracia de caer en manos de los romanos y ser perseguidos. ¿Sí? Ellos fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron torturados y muchos de ellos fueron muertos. Fueron mártires de la fe, que pese a todo lo que les decían, pese a todo lo que toda la tortura, ellos decidieron seguir a Cristo y confesar: Jesucristo es el Señor. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta afirmación? No es solamente una declaración: Jesucristo es el Señor, suena muy bonito, pero lo importante es lo que produce en la vida de la persona, qué es lo que nos lleva, ¿no es cierto?
Era un modo de vida para los primeros cristianos, para ellos que dieron la vida por Jesucristo y que en su vida, en su mover de todos los días, manifestaban con sus actos que Jesucristo es el Señor. No solamente como una frase bonita, sino una realidad que tiene que ver con que si Jesucristo es Señor de mi vida, entonces Él es el que gobierna. La teocracia, el gobierno de Dios, se corporaliza en nuestra vida. De eso hablamos al hablar del señorío de Jesús en nuestras vidas, de la teocracia. Y una de las cosas fundamentales a las que nos lleva este señorío de Cristo es a la obediencia, a buscar de obedecer, porque si realmente me someto bajo el señorío de Jesús, Él va a ser el que me va a indicar y después yo soy el que tengo que decidir si sigo o no sigo con las indicaciones que Él me da. Entonces ahí está la gran diferencia, en la importancia de nuestra vida de obediencia. Fíjense lo que dijo Pablo a los filipenses en el capítulo 3, el versículo 8, dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Este es el reconocimiento, ¿no es cierto?, al señorío de Jesús, a la teocracia, a este gobierno de Dios en la vida de una persona. Qué bueno que Pablo lo podía explicar con tantas palabras bonitas, ¿no es cierto? Todo lo desecho por basura, porque en realidad lo más importante, lo que más valor tiene, es poder seguir a Cristo, conocer a Cristo, dice mi Señor. En la carta a los Gálatas, Pablo dice otra cosa también muy interesante. Gálatas capítulo 2, versículo 20, también lo sabemos de memoria. La primera parte dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué interesante realidad, ¿no es cierto? De esto se trata el señorío. De esto se trata, de que Él realmente viva en nosotros, de que nosotros podamos morir a nuestras cosas, a nuestros deseos. ¿Sí? Como dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué importante afirmación. Muchos, ¿sí?, los mártires, tuvieron la experiencia de poder demostrarlo con hechos. ¿Sí? Cristo vive en mí, y como Él vive en mí y yo estoy muerto a mis propios deseos, bueno, no importa lo que me pase. Dijeron, si me tengo que morir, si me tienen que matar, que me maten. Y bueno, hubo muchas formas en que en ese tiempo exterminaron a muchos cristianos por su fe, por manifestar su fe. Ahora, lo interesante es qué actitud tomamos nosotros, de qué manera nosotros podemos no solo mirar todas estas situaciones, todo lo que sucedió a lo largo de la historia, las formas en que los hombres aceptaron o no el obrar de Jesús, el obrar de Dios en medio de los pueblos. Cada persona reacciona de manera diferente, ¿sí? Si podemos, no sé, comparar, podríamos ver un Pedro que estando con Jesús un montón de tiempo y por momentos dudaba, por momentos sí, no, qué bueno, hasta el último momento él lo negó a Jesús. Le llevó tiempo el poder establecer este señorío. Cuando el Espíritu Santo llega y irrumpe en su vida, bueno, lo cambia por completo. Pero tenemos por otro lado el caso de Pablo, que él, en el momento en que conoció, que tuvo este encuentro espectacular, él ahí ya enseguida decide que Jesucristo iba a ser su Señor. Y empieza a cambiar y empieza con el tiempo a escribir estas cosas impresionantes que tenemos nosotros para poder aprender
y para poder seguir también sus pasos. ¿Qué cosas nos impiden, entonces, que este proceso pueda ser el correcto? ¿Será nuestro temperamento, nuestro carácter, el orgullo? ¿Qué cosas en nosotros hacen de límite, de impedimento al obrar de Dios, a que el señorío de Cristo sea una realidad total en nuestras vidas? El enemigo de nuestras almas está todo el tiempo generando cosas que nos distraigan. Está generando distracciones que no permiten que nosotros demos en el blanco, que busquemos realmente lo que Dios quiere que nosotros estemos buscando. Y por eso yo te animo en este tiempo a que puedas reflexionar cuáles son los distractores, qué límites que quizás yo pongo. Vieron muchas personas que dicen, no, pero mi carácter, yo soy así como soy, y esto no lo voy a cambiar nunca, y qué sé yo. Bueno, ese carácter que muchas personas tienen es el límite. A veces para que Dios pueda obrar como quiere, o para que realmente el señorío de Cristo pueda ser real. Porque ¿cómo va a ser Señor Cristo si hay áreas que estoy gobernando yo? Si estoy haciendo lo que a mí me parece. Si estoy como en la situación de la antigüedad, ¿no es cierto? Haciendo lo que a mí me parece. Y como dice a veces la sociedad, ¿no es cierto? Soy como soy, hago lo que quiero, no me importa nada. Entonces, yo creo que es tiempo de que nosotros podamos marcar diferencia. Así como esos primeros cristianos que de ser un grupito, un puñadito, 120, de pronto explotaron y recorrieron el mundo y fueron a todas partes y en todos los lugares y llegaron a nosotros, así que estamos tan lejos. Y ese evangelio se expandió por el poder del Espíritu Santo, pero por la decisión de obedecer, de seguir, de realmente tomar en cuenta lo que Dios les estaba diciendo. Yo creo que es todo un desafío para nosotros y en este tiempo en que vamos a estar profundizando acerca del señorío de Cristo, que realmente podamos tomar las decisiones necesarias. 1 Corintios 8, versículos 5 y 6, dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué afirmación esta de Pablo? ¿Sí? Para nosotros hay un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo. Un solo Dios, el Padre. Un solo Señor, Jesucristo. Esta es la afirmación, no solamente que necesitamos confesar, sino vivir, encarnarla en nuestra propia vida para que realmente Jesús pueda estar entronado en nuestra vida y el mundo pueda ver, los que están alrededor nuestro puedan ver que Jesucristo es el Señor. En mi vida, en la sociedad, en donde me estoy moviendo, porque su reino viene y se establece cuando yo le permito. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de aprender, de profundizar, de buscar. Señor, queremos conocer aún más, pero no queremos que sea un conocimiento solamente intelectual, queremos que se haga carne en nuestras vidas, porque, Señor, queremos tomar las decisiones correctas en este tiempo para que vos seas nuestro Señor. Jesús, queremos que vos seas nuestro único Señor. No queremos ninguna otra cosa que nos maneje la vida. No queremos distracciones, no queremos límites, no queremos cosas en nuestra vida que limiten tu obrar en nosotros. Venga tu reino a nosotros, pero sabemos que ese reino no tiene que ver con un acto tuyo, Señor, sino con nosotros. Nosotros somos los que queremos que tu reino se establezca y por eso queremos obedecerte. Oh sí, Señor, queremos que tu presencia se manifieste
en nuestras vidas. Señor, toca cada uno de los corazones, los que están escuchando en este tiempo. Señor, vos conocés a cada uno, conocés cada necesidad, conocés cada límite, cada distracción que cada persona ha tenido en este tiempo, que por eso no te ha podido buscar o no ha podido establecer ese señorío en cada uno. Señor, queremos que esto sea una realidad en nuestras vidas. Por eso, Espíritu Santo, guíanos, ayúdanos. Convéncenos, si es necesario, de pecado o de lo que tengas que convencernos para poder llegar a esta afirmación, a esta decisión y poder vivir de acuerdo a lo que vos querés. Queremos vivir en una teocracia donde vos gobiernes, donde vos reines sobre nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga en este tiempo y tengan una buena semana. Qué bueno haber compartido juntos este tiempo de adoración, de escuchar la palabra de Dios. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, como la fue para la nuestra. Ha sido una bendición que estemos juntos compartiendo este tiempo. Al finalizar están los números de teléfono donde podés comunicarte con cada una de las áreas de nuestra iglesia, y también debajo del video de YouTube tenés un WhatsApp donde podés recibir todos los días los devocionales de la campaña Jesucristo es el Señor. Que Dios te bendiga mucho.